Hola, soy Nicolás Garbarini y esto es Camino a Pentecostés. Bienvenidos al quinto día ya de nuestro camino acompañando a los discípulos de Jesús a recibir el fuego del Espíritu Santo allí en el aposento alto. Y me gusta cuando uno lee la Biblia, uno lee por ejemplo los Evangelios, la historia de Jesús, y vemos a Jesús ahí haciendo un despliegue de poder de Dios, sanando enfermos, resucitando muertos, liberando endemoniados, después muriendo en la cruz para redimir a la humanidad entera. Y uno tendería a pensar, bueno, realmente Jesús hace todo eso porque es Dios. Y claramente que Él es Dios en carne, Él es plenamente Dios y plenamente hombre, ¿no? Pero como dice Filipenses 2, que Él siendo igual a Dios se despojó a sí mismo de su naturaleza divina, que vino a la tierra y entonces se hizo uno como nosotros, como siervo. Y cuando Él estuvo acá, entonces lo que significa es que Jesús hasta el día de su bautismo, que tenía 30 años, no hizo ningún milagro en la tierra. No es que era un niño prodigio, ya de niño hacía milagros y cosas, no. ¿Por qué? Porque Él nunca jamás usó su propio poder de Dios para realizar los milagros o las señales que hacía. Siempre dependió del poder del Espíritu Santo. Jesús mismo nos enseñó a depender del Espíritu Santo porque fue lo que Él hizo. Hasta que el Espíritu Santo no lo llenó ahí en el bautismo en el río Jordán, el Espíritu Santo, Jesús mejor dicho, no hacía señales, milagros absolutamente. Y a mí me llama la atención esto porque Jesús de alguna forma nos marca el camino, el rumbo, y esto significa algo muy importante para nosotros. Significa que todo lo que nosotros leemos acerca de Jesús y todos los milagros que Él hizo, no los hizo como Dios, sino que los hizo como un hombre con una relación correcta con Dios, justificado en santidad y dependiendo del poder del Espíritu Santo. En otras palabras, todo lo que nosotros leemos que Jesús hizo en los Evangelios es lo que nosotros también podemos hacer. Por eso Él mismo dijo, cosas aún mayores haréis en mi nombre. Entonces esto es importante porque no es que uno puede decir, bueno, Él hizo eso porque es Jesús. No, Él hizo eso como un hombre, dependiendo del poder del Espíritu Santo. Entonces podemos y debemos ser imitadores de Jesús y seguir el mismo camino, ¿no? Y a mí me llama la atención porque cuando uno lee los Evangelios, son los hechos de Jesús, podríamos llamarlo así. Jesús es el personaje principal. Pero cuando uno va a la Biblia y leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, me llama la atención y para mí la verdad que es mi libro favorito en toda la Biblia, porque de repente uno abre el libro de los Hechos y uno se sorprende al ver que simples hombres y mujeres como vos y yo, pescadores del vulgo, sin letras, sin estudios, sin cursos teológicos, sin nada absolutamente, simplemente hombres que habían estado con Jesús y que recibieron el poder del Espíritu Santo, el libro de los Hechos nos relata que estos hombres hacían las mismas obras que el Creador. Entonces eso a mí me apasiona porque realmente es hermoso poder darnos cuenta que aunque Jesús hizo grandes cosas, los discípulos, que eran totalmente hombres comunes y corrientes como vos y yo, hacían las mismas obras que Jesús. Por eso me encanta el libro de los Hechos y es uno de mis favoritos. Obviamente que todo eso lo hicieron únicamente dependiendo del poder del Espíritu Santo. Y acá me meto en un tema un tanto controversial, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿cuál es la evidencia o las evidencias de alguien lleno del Espíritu Santo de Dios? Y a lo largo de los siglos se han dicho muchísimas teorías. Incluso hay quienes dicen, no, cuando uno acepta a Cristo ya tiene todo, absolutamente, ya está lleno del Espíritu Santo, tiene a Cristo, tiene al Padre, tiene todo. Y por un lado es cierto, pero fíjense lo que dice, por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan 20:22, cuando Jesús se les aparece resucitado a los discípulos antes de Pentecostés y le dice, y habiendo dicho esto, sopló, dice, y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y le sopló, como al principio. Fíjense que Jesús le dice, reciban el Espíritu Santo, les sopla y reciban el Espíritu Santo. Sin embargo, después 40 días más tarde, cuando va a ascender al cielo, le dice, muchachos, esperen un poquitito hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y entonces sí van a ser testigos. A mí me llama la atención esto porque eran discípulos que ya tenían al Espíritu Santo dentro de ellos, pero Jesús le dice, esperen que el Espíritu Santo tiene que venir aún sobre ustedes para que reciban el poder y ser entonces mis testigos. Te lo voy a intentar explicar de otra manera. Hay un versículo acá en Juan que
En Juan 14, 17 dice, está Jesús hablando acerca del Espíritu Santo y dice: el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, o sea que el mundo sin Cristo no puede recibir el Espíritu, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, le está hablando a los discípulos, le conocéis porque mora con ustedes y estará en ustedes. En otras palabras, podríamos decir que hay 3 niveles con el Espíritu Santo. Está, de alguna forma, el Espíritu Santo está en todo el mundo y es Dios en la tierra como una fuerza activa, trayendo convicción de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo está con todos nosotros, rodeándonos, dando convicción, trayendo convicción de pecado, justicia, juicio. Es Dios en la tierra. Ahora bien, aún eso ocurre con los inconversos. Cuando el Espíritu Santo pasa a vivir dentro de nosotros, ¿cuándo es? Cuando aceptamos a Cristo. Entonces allí el Espíritu Santo, como con Jesús, sopla sobre nosotros y viene el Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros, que dice acá. Está con ustedes y estará dentro de ustedes, en ustedes. Pero aún queda un tercer nivel, donde el Espíritu Santo, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces la llenura del Espíritu Santo no es solamente Dios o el Espíritu Santo con nosotros o el Espíritu Santo en nosotros, sino que es el Espíritu Santo sobre nosotros, rebosando nuestra copa. Por eso nos llena, mi copa está rebosando, decía el salmista, rebosa y se derrama de alguna forma, ¿no? Esa es la unción, esa es el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, como le queramos llamar. Son todas terminologías que hacen referencia a lo mismo, a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso, aunque ya tenemos como creyentes el Espíritu Santo viviendo en nosotros, necesitamos aún buscar la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros para tener el poder de ser testigos del Señor Jesús. Así que lejos de intentar explicar todo, pero si uno lee la historia, vemos que uno de los primeros que empezó a intentar hilvanar todo esto fue John Wesley, el padre del metodismo, que hablaba de la segunda bendición. Cuando de repente uno tiene a Cristo, esa es la primera bendición, y luego él hablaba de buscar la segunda bendición, de tener algo más del Espíritu Santo. Muy bien no sabía cómo llamarlo, y luego cuando uno ve a los metodistas ya en Estados Unidos, por allá por el 1900, comenzaron a hablar de las iglesias de la santidad, empezaron a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, y luego, yendo muy rápidamente, vemos en 1906, viene el avivamiento que todos conocemos de la calle Azusa, y allí es donde se hace por primera vez, surge el movimiento pentecostal, y hablan de que la evidencia inicial de hablar en lenguas era la evidencia para estar lleno del Espíritu Santo de Dios. A eso le llamaron bautismo en el Espíritu Santo, con lenguas como evidencia inicial, sí o sí, de ese bautismo. Y eso fue lo que se propagó en todo el mundo pentecostal, y de alguna forma yo creo eso. Obviamente yo fui lleno del Espíritu Santo hablando en lenguas, estoy a favor de las lenguas, pero también he recorrido mucho y he visto muchas lenguas y poco poder. Y esto lo digo con mucho respeto y sin intentar creerme nada, pero es mi experiencia y es una opinión más, como aportando un granito de arena al vasto mundo que habla del Espíritu Santo. Esto es lo que yo creo. Me llama mucho la atención en las palabras de Jesús. Para mí la evidencia del Espíritu Santo, de haber sido lleno del Espíritu Santo, si me preguntas, Nicolás, ¿cuál es tu opinión acerca de ser lleno del Espíritu Santo? Y yo me quiero remitir únicamente a la Biblia y únicamente a las palabras de Jesús. Esa es mi opinión. Y dice Hechos 1:8, el versículo tan conocido y tan famoso: pero recibiréis poder. Eso es lo que dijo Jesús. Está en rojo. Son las últimas palabras de Cristo antes de ascender al cielo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nos habla la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces a mí me llama la atención porque no dice recibiréis lengua solamente, sino que dice recibiréis poder. ¿Poder para qué? Poder para ser como Jesús. Poder para poder tener la santidad que Jesús tenía, poder para vencer el pecado y poder para hacer los milagros que Jesús hacía, para tocar enfermos y que sean sanos, para orar por personas y que reciban libertad. Poder para hacer lo mismo que Cristo fue en la tierra, que seamos nosotros como su iglesia, ser sus manos, ser sus pies. Entonces, si vos me preguntás a mí,
Yo creo en la habla de lenguas, claro que sí, creo que es fundamental, sí, creo que es fundamental, pero déjame decirte algo, si simplemente hablamos en lenguas, pero no evidenciamos el poder, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, que vive en nosotros, si no presentamos evidencias que realmente venzan el pecado, que realmente puedan hacer milagros, yo creo que necesitamos seguir buscando la llenura de parte de Dios. Porque una vida que es realmente sumergida, bautizada en Dios, es una vida con santidad, que vence el pecado, que vence al mundo, que vence la carne, que vence al diablo y que vence también las enfermedades, tal como Jesús nos dijo. Estas señales seguirán a mi iglesia, los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán, cuando pongan las manos los enfermos serán sanados, hablarán nuevas lenguas. Es muy importante ser lleno del Espíritu Santo, pero sepamos algo, ser lleno del Espíritu Santo, para mí, esto es mi opinión, la evidencia es poder. Si en tu vida hay poder de Dios para ser como Jesús, con la santidad y con el poder que Él demostraba, entonces eso es realmente ser llenos del Espíritu Santo. Que en este tiempo podamos buscar tener una vida realmente victoriosa, porque déjame decirte, el Evangelio no es simplemente consejos, el Evangelio no es un consejo de autoayuda para vivir mejor, sino que el Evangelio te da poder para transformar tu vida, para cambiar tus vicios, tus adicciones. Ese es el Evangelio. Un cristianismo sin poder es solo una religión más, y el mundo está plagado de religiones y una le hace peor al mundo que la otra. Déjame decirte, Jesús no es religión. Jesús es poder de Dios para transformar tu vida, tu familia, tu entorno, en el nombre de Jesús. Así que si ese es tu deseo, dile: Señor, lléname de poder del cielo para transformar mi propia vida, para ser como Jesús fue. Si alguno dice que permanece en Él, dice Juan, primera carta de Juan, debe andar como Él anduvo. Y Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con Él. Hechos 10:38. Así que ahí donde estás, poné tu mano así, levantala, decís: Señor Jesús, llename de tu poder, poder del cielo, Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Ahora yo oro por todos los que están viendo este video, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que reciban poder de Dios, poder del Espíritu Santo, el fuego ardiendo en su corazón, en su vida, en su alma, Señor, para transformar no solamente lo que dicen, sino lo que hacen toda su vida para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te agradezco. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Si te gustó el video, no te olvides compartirlo con todos para que puedan acompañarnos juntos en este camino al Pentecostés. Dios te bendiga.